Bienvenidos al Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este martes 19 de noviembre del año 2024. Seguimos hablando sobre esta situación grave en nuestro país, la naturaleza, el cambio climático, cómo nos vemos afectados en nuestro país. Ya hemos visto este fenómeno tropical Sara que ha hecho estragos a lo largo y ancho de Honduras. Las personas siguen afectadas, las casas, las comunidades completas siguen inundadas y bueno, se esperan un frente frío este próximo jueves, lo que podría traer también más lluvias según expertos de Copeco y más inundaciones, más días para recuperarse los hondureños. Vamos a hablar con importantes invitados esta mañana. Saludo en primera instancia al doctor en hidrología y experto en cambio climático, Wilmer Reyes. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fernando. Un placer, como siempre, estar en este foro altamente influyente y hablando de estos temas sumamente importantes para el país, que tienen una importancia no solo en términos de vidas y daños económicos, pero también en un retroceso enorme del desarrollo, la aspiración al menos de desarrollo que tenemos todas y todas las hondureñas. Gracias. También saludamos esta mañana al ingeniero forestal Óscar Oquelí. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Buenos días, licenciado Fernando. Siempre es un gusto acompañarlo en sus programas. También pues un saludo a Raúl. Yo diría que estos temas cada día se tienen que tomar más y más en serio. Lo acaba de decir usted, qué es lo que pasó con la tormenta tropical, y fue a nivel de tormenta tropical. Y si queremos ya ponerle un poquito de pimienta al tema aquí, es que ya no podemos centrarnos solo a hablar de nuestro país, sino hace poco las noticias estaban centradas en Europa, hace poco las noticias estaban centradas en España, y vimos nosotros el gran problema que hubo también con una gran inundación por allá. Y también estamos a la vuelta de la esquina, que nos olvidemos de esto y que hablemos de incendios forestales, que hemos venido acá, licenciado, y usted lo sabe, donde cada vez más van a ser más catastróficos estos fenómenos, y si no iniciamos políticas adaptativas. Sí, perfecto. Doctor, ¿qué relación tiene el cambio climático con esta situación en Honduras? Que cada vez que hay un fenómeno tropical son grandes, bueno, son catastróficos estos incidentes. Bueno, yo creo que ustedes lo han introducido súper bien el tema. Nosotros estamos en Honduras básicamente en un círculo vicioso. En invierno tenemos serios problemas de inundaciones por estos eventos extremos, y en verano la misma historia, tenemos problemas de incendios forestales, sequías que se han extendido y que impactan una gran población, pero hay algo central en esto, y es que con el efecto del cambio climático, estas alteraciones que hemos tenido como seres humanos, y estamos alterando todo el funcionamiento normal de la naturaleza, estos eventos extremos serán cada vez más frecuentes, eso en otras palabras, más recurrentes, con una intensidad mayor. En términos simples, eso significa que tendremos más eventos, tormentas tropicales de mayor impacto, y tendremos más sequías y cada vez más frecuentes con mayores consecuencias en la población hondureña. Pero si me permite, para introducir el tema, yo creo que es importante educar un poco a la población de qué estamos hablando realmente o cuál es la dimensión de este fenómeno. Yo creo que uno de los elementos que más recuerda, o de los fenómenos que más recuerda a la población, el FIFI, pero digamos el MISH, que está en la cosmovisión de todas las personas, al menos la mayor parte de esta generación. Y tomemos un ejemplo, la Ceiba. La Ceiba en un año regular está recibiendo en octubre, en noviembre, en diciembre, entre 200 y 400 milímetros de agua por el efecto de la temporada de huracanes. En el ETA y IOTA, la Ceiba recibió entre 500 y 700 milímetros, básicamente lo que ha recibido de agua. Y ahora, en este fenómeno de Sara, recibió entre 1.200 y 1.300 milímetros. Mire usted de dónde venimos. Venimos de un periodo regular de 200 a 400 milímetros de agua a un efecto MISH casi de 700 milímetros, a un efecto, 900, perdón, a un efecto de ETA y IOTA de 700 milímetros, a un efecto de Sara de 1.300, 1.200, 1.300 milímetros. Pero, ¿qué significa esto de manera simple? Que si nosotros pudiéramos recolectar esa agua,
tendríamos una lámina de agua de 1.2 metros de altura. Es decir, estaríamos prácticamente a la altura de nuestro pecho completamente abnegados. Esa es una carga de agua sumamente importante. Por eso es que vemos ríos como el Aguán, por ejemplo, transportando 20.000 metros cúbicos de agua por segundo. Eso literalmente es un monstruo de agua. Y vamos a seguir compartiendo y desarrollando todo esto, qué relación tiene el cambio climático con estos fenómenos, pero algo sumamente importante, yo creo que no debemos de dejar de conversar en este importantísimo tema, aprovechando que tenemos toda esta audiencia ahí que nos está viendo, es hablar del proceso de gestión de riesgo, realmente como un proceso de país que nos permita transitar y no estar retrocediendo cada año con estos fenómenos que causan terrible daño en el país. Sí, bien, ingeniero, ¿usted qué tiene que decir al respecto? Porque mucho se ha hablado de este cambio climático y también la gente puede percibir esta situación en Honduras. Totalmente de acuerdo con el doctor. Lo que yo trataré un poco pues de aterrizar más cuando nosotros a veces hablamos en milímetros de lluvia o pulgadas de lluvia, quizás nuestra población en general tiende a confundirse. Yo sí creo de que claramente lo que podemos decirle es de que si cayó, y a mí me gusta siempre utilizar lo que me dan aquí en el set, si cayó el equivalente a este botecito de agua, digamos durante el huracán Fifi, después fue medio litro que cayó durante el Mish, y de repente vamos a decir que en el caso de la Ceiba, el ejemplo es que ya cayeron 2 litros de agua. Entonces, para que la población lo vea, cada vez tenemos mayor cantidad de agua cayendo de un solo. Y la otra cosa que también debemos decirlo son las frecuencias, porque o sea, cuando fuimos a la academia se nos enseñó del ciclo hidrológico y resulta que el agua siempre está ahí en el planeta, pero el tema es con qué regularidad o frecuencia está cayendo. Entonces, usted antes tenía estaciones bien marcadas, ya sabía que el 3 de mayo, Día de la Cruz, empezaba a llover y ya para noviembre no soñábamos con lluvias. Eso por lo que nos decían nuestros abuelos y lo que aprendimos de nuestros padres. Es como ese dicho que dice, estoy esperando como el agua de mayo. Como agua de mayo, pero resulta que ahora llega mayo y no llega el agua. Entonces, esas son las cosas que ya la población tiene que tenerlas claras. Ahora, yo pienso de que tenemos que enfocar mucho en el tema de la planificación estratégica. Nosotros, como se llama, lo decía nuestro maestro, el día de ayer que tuve la oportunidad de escucharle, estamos hablando también de ordenamiento territorial y tenemos que tener políticas claras de ordenamiento territorial y tenemos también que declarar de interés nacional la temática de cambio climático. O sea, no podemos nosotros tener un gobierno que tiene interés, otro gobierno que no tiene interés. Y si queremos ponerle otra pizquita de sal a esto, porque sí yo creo que es bueno hablarlo, nosotros no estamos aislados y sabemos las políticas ambientales que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un gobierno aliado y que impulsa mucho estas estrategias del cambio climático, pero también sabemos que en el primer gobierno de Donald Trump no cree en el cambio climático y eliminó cualquier cantidad de fondos para esta temática. A más B es igual a C. ¿Qué significa? Que si volvió a ganar Donald Trump, no creo que ahora ya reflexionó y ahora sí cree en el cambio climático. Yo personalmente creo que no va a ser así y eso es lo que se va a hacer. Va a haber una gran disminución de recursos para este tema, no solo en el país, sino que a nivel mundial. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que gestionar más todavía, tratar de ser más estratégicos con los pocos recursos que nosotros tenemos. Entonces sí tenemos que ir allá a una planificación de corto, mediano y largo plazo y también muy importante que involucremos el tema de educación ambiental desde prekinder, preparatoria, primaria, secundaria. Tenemos que hacer una ciudadanía
más resiliente. Bien, gracias ingeniero. Saludamos también esta mañana, se ha incorporado aquí al programa con nosotros el geógrafo Carlos Avión. Buenos días, don Carlos. Buenos días, un placer. Disculpe, pero el tráfico me tomó más de media hora. Imagino viene de la zona sur de la capital. Exacto, de la zona de Los Arques. Sí, don Carlos, bueno, ¿cómo mira usted esta situación del cambio climático? ¿De qué manera afecta a nuestro país en relación también a estos últimos incidentes de la tormenta Sara? Pues mire, aquí varias cosas que, bueno, yo lo vengo diciendo desde 1976 que regresé de estudiar geografía. Desde entonces ya se estaba hablando que íbamos a enfrentar en el mediano plazo consecuencias climáticas por la acción del hombre, porque este problema que estamos enfrentando es inducida por las actividades que nosotros los humanos hacemos. Entonces, hay lo que decía el ingeniero aquí, qué hacer como país. No estemos dependiendo de lo que van a hacer los demás, sino qué debemos hacer nosotros como país. Y obviamente el problema educativo es grande, educar a la población en el tema es muy importante, pero no solamente es la educación o solamente el sector educativo, es toda la sociedad hondureña la que debe participar en este esfuerzo. Y claro, lo que estamos viendo, los daños que nos causan, y no es una tormenta como la Sara, como Eta, Iota, Michi, todo eso. Yo desde que estoy pequeño, desde pequeño en los 50, yo vengo escuchando los huracanes, las tormentas tropicales, y los fenómenos son exactamente los mismos. Los efectos cada vez son mayores, eso sí, las consecuencias negativas cada vez son mayores. ¿Por qué? Porque hemos cometido como sociedad, como gobierno, hemos cometido muchos errores. Y para mí el principal error que hemos cometido es la falta de planificación. Y justamente yo fui uno de los que apoyó fuertemente la ley de ordenamiento territorial, pero lamentablemente esa ley no se aplica. Por ejemplo, de 298 municipios que tiene el país, hace un par de años un exalumno mío que estaba sacando la maestría en ordenamiento territorial en la Universidad Nacional me decía que solo 35 municipios tenían planes de ordenamiento territorial. ¿Y cuántos se ejecutaban? ¿Cuántos se ejecutan de esos 35? Es lo que habrá que ver. No es papel mojado. Es papel mojado, exactamente. Y lo vemos como papel mojado porque en teoría el Distrito Central tiene un plan de ordenamiento territorial, pero la primera colonia que se inunda aquí cada vez que el río Choluteca crece es la Betania, una zona que no debería estar poblada y sin embargo permanentemente está. Y hay un decreto del Congreso Nacional emitido allá para el MICH prohibiendo precisamente que se habitaran las vegas de los ríos. ¿Se cumple? No se cumple. Entonces el grave problema es falta de cumplimiento de la ley, falta de planificación. Ahorita por todos lados se ven a las autoridades cubriendo un bache aquí, cubriendo un bache allá. Una política de reacción a lo que pasa, pero no de planificación o de prevención a lo que podría ocurrir. Estaba escuchando ahorita, ya otra vez Alianza Valle está inundado. Y culpan al muro de contención que construyó el gobierno salvadoreño de su lado para evitar las inundaciones. Y ahora las aguas todas se vienen para Honduras. Y yo siempre he cuestionado porque de las evaluaciones que en Estados Unidos se han hecho sobre los famosos bordos en el río Mississippi, se ha visto que los bordos no son la solución a largo plazo. Son soluciones a corto plazo, mediano plazo, pero no a largo plazo. Y el problema del bordo de contención es que una vez que se rompe un bordo, la inundación es peor. Y se ve en el caso del Valle de Sula. Entonces, ¿cuál es la solución? La canalización y dragado de cauces de ríos. Los chinos lo han demostrado históricamente. Vea usted la zona más poblada de China, que es la planicie de los ríos Guangzhou y Yangtze,
Y sin embargo, ahí están bien canalizados esos ríos de tal manera que sí hay inundaciones, pero no son tan severas como sucede en el caso nuestro. Entonces, medidas como esas se han sugerido, se han propuesto, pero es más rentable, diría yo, que así lo vemos, que construir un muro mal construido, porque a la vista está. Reconstruyeron el muro y ahorita ya se rompió nuevamente. Doctor, eso se llama corrupción. Es corrupción, exactamente. Entonces, si en vez de estar haciendo muros, mejor hiciéramos canales de dragado y canales y dragado de cauces, de repente no tendríamos esta situación ahí. Y la otra, la falta de planificación. Si sabemos que una zona es inundable, pues tratémosla como tal. Y ayer le decía a un periodista en una radio, las inundaciones no son malas en su totalidad, las inundaciones tienen su parte positiva, porque fertilizan los suelos. Y si no, veamos el caso de Egipto. Históricamente el delta del Nilo, productor de alimentos, era la zona más densamente poblada en el antiguo imperio egipcio y todo. Cuando se construye la represa de Asuán, todo eso del limo, todo ese sedimento que se depositaba en el delta, ahora se retiene en la represa. Entonces el delta del Nilo ha perdido fertilidad. Ahora los agricultores egipcios están gastando millones y millones en fertilizantes químicos, porque ya no le llega la fertilización natural con las inundaciones. Pues en el Valle de Sula, el Valle de Laguán, las inundaciones lo fertilizan. El problema es que la gente se ha ido a vivir allí donde se inunda y vemos esas tragedias de todos los años, ¿verdad? No es solamente ahorita, es de todos los años que lo vemos. ¿Qué nos indica esa falta de planificación? A raíz del MICH proponíamos nosotros la relocalización de poblaciones, que en 20 y pico de años ya se pudo haber alcanzado eso. Poblaciones que son inundables, como Santiago Pimienta, ¿va? Que esa aldea toda la vida se inunda. ¿Por qué no reubicarla mejor? A mediano y largo plazo, ¿va? Pero no se ha hecho. Entonces, pues, todo se resume en incapacidad, falta de planificación, improvisación, incumplimiento de la ley. Todos esos problemas se ven fuertemente influidos cuando vienen estos fenómenos que nos vamos a seguir teniendo cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Sí, ¿cree usted, doctor, de que Honduras es uno de los países más afectados por el cambio climático? Definitivamente, yo creo que nosotros, después del MICH, no hemos bajado del ranking 1 al 4, al 5 de los países más vulnerables al cambio climático, pero eso yo creo que todavía no lo entendemos. Miren, del 1970 a la fecha, es decir, en los últimos 5 décadas, hemos tenido aquí nosotros 85, por definición, denominados desastres. 85. De estos 85, hemos tenido 72 que son de naturaleza hidrológica o climática. Dicho de otra manera, tormentas tropicales, porque estamos en el paso de los huracanes. Eso no lo vamos a cambiar, aparte de las sequías y todas estas cuestiones. Pero nunca hemos entendido realmente, tenemos 50 años de estar siendo afectados por esto y nunca hemos entendido la necesidad de incorporar la cuestión climática, la gestión de riesgo en nuestros planes de desarrollo. Y mire, yo estoy de acuerdo, digamos, en el asunto del dragado, la canalización y todo ese asunto, pero lo que vemos ahí realmente son los efectos, son las consecuencias de otros asuntos que tenemos que ir a ver. ¿Y dónde están esos asuntos? En las partes altas, en las zonas de recarga de las microcuencas, de las cuencas, de las subcuencas. ¿Por qué? Porque estas señoras, estas jóvenes que llamamos cuencas, microcuencas o subcuencas, son nuestro tanque de reserva. Cuando usted elimina la cobertura vegetal en la parte alta, en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, lo que ocurre es que todo el agua que cae no tiene oportunidad de infiltrarse en el suelo. El suelo es nuestro tanque de almacenamiento. Entonces, como no tiene oportunidad de infiltrarse porque no hay cobertura, tenemos esto.
Entonces, la regulación hidrológica es un aspecto sumamente importante y esa regulación hidrológica tiene que ver con mantener buena cobertura vegetal, utilizar prácticas agrícolas adecuadas que permitan entonces que esa agua que cae, en vez de que nos genere estos problemas que estamos viendo en pantalla, nos sirva como tanque de almacenamiento para toda la época seca. Yo creo que ese es el aspecto importante que nosotros tenemos que ver. Mire, y quiero enfatizar en esa parte, nosotros, está bien, yo creo que las pérdidas de vidas humanas es algo que hay que analizar muchísimo, las pérdidas económicas hay que analizarlo mucho, las pérdidas sociales, de infraestructura y todas esas cosas, pero hay que ponerlo todo eso en un contexto más amplio. Y son las pérdidas de vida de desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto retrocedemos nosotros con cada uno de estos eventos? Con una estimación altamente conservadora, en estos 50 años, estos 85 eventos que nosotros hemos tenido, las pérdidas para el país han estado casi en 15,000 millones de dólares. 15,000 millones de dólares, multiplica eso por la empira. Eso representa para nosotros casi 70 años de retroceso en el desarrollo. No podemos estar de esa manera. Ahora, el punto es, y lo mencionaban por aquí, todo el tiempo nuestra estrategia es reaccionar. Sale un evento, todo mundo reacciona. Pero cuando hablamos de reacción, no solo hablo del gobierno, hablo de la población, hablo de las comunidades que a veces, a sabiendas de que viven en zonas altamente vulnerables, susceptibles, no hacen nada tampoco. Si no, mire usted la capital, por donde usted ve basura por todos lados, llenando y atascando todo lo que son drenajes, y esos son los problemas de inundación. Ahora, aquí nos hace falta mucho tener una estrategia realmente de país para enfrentar la cuestión climática y hacer una adecuada gestión de riesgo de manera integral. ¿Qué significa eso? Primero, la parte educativa. Todo mundo, desde el más pequeñito hasta el mayor, debe de comprender qué significa el riesgo climático, debe entender qué significa el riesgo a desastre. Debemos de trabajar fuerte en todo lo que tiene que ver con mejorar la preparación para incidir o para actuar de manera eficiente en la respuesta. Tenemos que trabajar en prevención y resiliencia y tenemos que mejorar la gobernanza. ¿Qué quiero decir con gobernanza? Que estos impactos no solo son responsabilidad del gobierno, hay que integrar a la empresa privada, hay que integrar a la sociedad civil, hay que integrar al sector educativo. Todos realmente podemos contribuir en esa dirección para esos asuntos. Y vamos a seguir conversando, pero la idea es que yo aspiro al menos que no estemos año con año hablando de estos asuntos. En invierno estamos hasta la nariz, como dicen, de agua. En verano no tenemos agua por ningún lado, particularmente en el corredor seco. Pero la misma, el agua que cae hoy es la misma que cayó hace 50 años, hace 100 años, hace 500. El asunto aquí es regulación hidrológica, que mencionaban aquí. Y un ejemplo sencillo para terminar esta parte. Miremos la cobertura vegetal y pensemos en el agua. Si esto es nuestro país, si tenemos el país cubierto de cobertura vegetal por completo, el invierno probablemente, o la época de lluvia, nos va a durar 12 meses. Es decir, vamos a tener agua probablemente en 12 meses, pero poca en cada mes. Pero si vamos eliminando la cobertura, el periodo de invierno se va reduciendo. Y seguimos eliminando y se va reduciendo. Por eso tenemos aquí zonas como la zona sur de Honduras, la parte sur de Francisco Morazán, todo el corredor seco, que cae más agua que en la capital. En algunas regiones de estas caen 1.400 milímetros, 1.300 milímetros, pero caen en 2 meses. Y el resultado es este. Pero ¿qué pasaría si esos 1.300 milímetros los tenemos distribuidos 100 milímetros por cada año? Eso es lo que tenemos que entender todos, desde los técnicos hasta cualquier persona que anda caminando en los alrededores. Sí. ¿Cuánta contaminación se produce en Honduras? ¿De qué manera afecta también esto, ingeniero? Gracias, licenciado. Fíjese que antes de entrar a ese tema me gustaría decir algo, y yo creo que si bien es cierto de todas estas cosas negativas que estamos pasando o que hemos pasado, yo creo que también hay que dar aportes positivos a la población y dar aportes o ideas positivas a los gobiernos
Y en este sentido es de que ¿qué es lo que más necesita Honduras? Honduras, licenciado, lo que más necesita son empleos. Pensamos mucho en el ordenamiento territorial, pensamos mucho en educación, pero realmente nuestro ingreso per cápita poblacional es muy bajo también. Entonces, algo que nosotros hemos estado, probando durante 5 años con el proyecto que se llama EDEN, Proyecto EDEN, en Honduras, es que estamos generando empleo para restaurar áreas, microcuencas, áreas que fueron afectadas por la plaga, áreas productoras donde había puro cultivo y estamos metiendo árboles a través de sistemas agroforestales. Entonces, esto yo creo que sí es importante decirle de que hay esta altísima problemática, sí, pero también nosotros podemos dar ideas y soluciones. Entonces, en el caso palpable, nosotros tenemos experiencias de 4 y 5 años consecutivos en la misma zona, generando empleo comunitario para restauración de microcuencas, para restauración de áreas de importancia para la naturaleza, llámese una área protegida. Y es increíble cómo usted puede generar empleos dignos y usted puede reducir mucho incendios forestales y puede aumentar mucho la cobertura forestal. Entonces yo sí creo que es muy importante hacer un análisis de cuánto empleo nosotros podemos generar, porque tenemos, como lo dijo el doctor, una gran cobertura forestal, pero nadie vive porque solo le digan, mire, ahí está esa gran cobertura forestal, disfrútela. Eso lo puede hacer los países del primer mundo, que ya ven la belleza escénica y disfrutan el respirar y el caminar, pero nuestro campesino, nuestra población, lo que anda viendo son tortillas voladoras. Se levanta y lo que primero que piensa, ¿qué voy a comer hoy, doctor? Eso es lo primero que piensa nuestra población. Entonces es ahí donde nosotros podemos implementar megaproyectos de generación de empleo ya dirigidos para prevención y combate de incendios, para restauración de microcuencas. Por ejemplo, los incas hace muchos años nos dijeron y lo comprobaron, para que la retención de aguas, ellos hacían amunas, y en otro lenguaje más coloquial, llamémosle acequias, que las hacían, pero no solo una pequeña acequia, sino que en todo a curva de nivel de los cerros. Y eso lo que hace es retener la mayor cantidad de agua. Entonces, si usted tiene cobertura forestal más amunas, usted va disminuyendo la cantidad de escorrentía que va allá. Yo siempre digo que a grandes problemas, grandes soluciones, y yo sí soy un fiel creyente, licenciado, de que los empleos comunitarios a gran escala puede cambiar una matriz donde usted va a tener mayor empleo, pero también va a redirigir la situación climática en la que nosotros nos encontramos, licenciado. Sí, bien, don Carlos, ¿qué opinión le merece lo abordado por nuestros panelistas en este momento? No, precisamente el tema que planteaba el doctor, lo de la cubierta vegetal, justamente porque los eventos de inundaciones, deslizamientos, derrumbes se han incrementado, es justamente porque hemos ido eliminando la cubierta vegetal. Y aquí en Tegucigalpa, para poner un ejemplo concreto, ¿por qué la quebrada La Orejona, por ejemplo, cada vez se ha vuelto más destructora en la zona allí de la Guadalupe, por Florencia y todo eso ahí? Porque se ha eliminado la cubierta vegetal en la microcuenca de La Orejona. ¿Y por qué se ha eliminado la cubierta vegetal? En parte por la urbanización. Entonces, cuando uno elimina la cubierta vegetal, esa esponja que es el suelo para absorber el agua, le estamos quitando el poder de absorción. Segundo, al urbanizar, pues aumentamos la superficie impermeable, como son las calles, el pavimento, el techo de los edificios, el estacionamiento, todo eso
aumenta entonces la cantidad de escorrentía que va a recibir la quebrada. Por lo tanto, la quebrada de la Orejona, lo que antes eventualmente había una inundación en las zonas bajas, hoy es fenómeno de cualquier tormenta que caiga. Entonces, estamos urbanizando, y aquí hay otro elemento también, y aquí el amigo lo puede confirmar. Estamos eliminando el suelo agrícola del país, porque lo estamos urbanizando. Y nos estamos quedando sin suelos agrícolas. Y sin comida. Y sin comida. Yo solo me hago la pregunta, dentro de 100 años, dentro de 200 años, ¿dónde va a cultivar la alimentación nuestros descendientes? Si seguimos urbanizando las tierras agrícolas pocas que tenemos, ¿verdad? Porque solo hay que viajar por el país y darse cuenta cómo el Valle de Olancho, donde hay grandes maizales, grandes frijolares, hoy son urbanizaciones. En la zona de Jutiquile, en la zona de Juticalpa, de Catacamas. Bueno, el otro día anduve en Catacamas y me llevaron a visitar la escuela El Sembrador. Y me dice el director de la escuela, pues fíjese, me dice que la alcaldía de Catacamas ya declaró parte de la ciudad, toda esta zona alrededor de la universidad y alrededor de la... Digo, y ya con postes de energía eléctrica. Digo, Dios santo, tierra agrícola de primera la están urbanizando inconscientemente. En Comayagua, tierras que están bajo regadío, porque ahí están los canales de irrigación, las están urbanizando. Solo hay que ver en Los Palillos, por ejemplo, o irse allá por Playitas, ¿verdad? Zona que está con canales de riego cruzados, no, ya están urbanizadas. Entonces eso no puede continuar y esa es responsabilidad de las alcaldías, porque ellos son los que autorizan estas urbanizaciones. Vámonos al Valle de Sula. Yo recuerdo, estando niño, llegaba a San Pedro y toda la zona donde está hoy la gran central metropolitana, el Estadio Olímpico, la Montefresco, la Toyota, era un enorme cañaveral, era el Ingenio San José. Hoy son urbanizadas. Y así por cualquier lugar de Honduras que usted viaje, las zonas agrícolas son las que se están urbanizando, ¿verdad? Entonces estamos cometiendo, para mí es un crimen de lesa humanidad, porque le estamos evitando que nuestros descendientes puedan producir de lo que van a comer. Entonces, este problema de la reducción de la capa vegetal tiene que ver con prácticas culturales inadecuadas. Pues allí es donde el factor educativo con el campesinado, los ganaderos, los caficultores son grandes depredadores, admitámoslo, ¿verdad? Porque han introducido prácticas, por ejemplo con el café, variedades de café sin sombra. Y han deforestado, uno viaja por la zona de La Paz y montañas completas, peladas de árboles, porque todas están sembradas de café, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que las municipalidades, en primer lugar, por eso la ley de ordenamiento territorial. Tal vez la gente no entiende qué es eso de ordenamiento. Ordenamiento territorial es ordenar el uso del suelo para lo que tiene potencial. Es lógica común. Es lógica común, exactamente. Si el potencial del suelo es agrícola, dejémoslo para eso. Si el potencial es forestal, dejémoslo para eso. Y si es para zonas industriales, pues busquemos dónde podemos ubicar industria. Por ejemplo, aquí en el caso del Distrito Central, vámonos al Valle de Támara, que ahí cualquier industria se puede establecer, porque ahí no estamos sacrificando ningún suelo agrícola. O en el Valle de Ilamapa, igual, pura roca más bien, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que le decimos a las alcaldías municipales: actúen responsablemente, tienen el arma, la ley de ordenamiento territorial, aplíquenla, eso es todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, bueno, qué importante este tema, sé que es muy amplio, sí, es complejo, hay muchas personas que quizás no lo comprenden, pero bueno, sí es algo indispensable
para todo lo que pasa en nuestro país, todas estas afectaciones y lo vulnerable que somos en Honduras en cuanto al cambio climático. Vamos a hacer una primera pausa comercial, ya volvemos en el Foro La Entrevista. Bien, continuamos precisamente en el Foro La Entrevista hablando sobre este tema del cambio climático. ¿Qué medidas podrían tomarse a corto plazo o si existe la posibilidad para revertir esta situación en Honduras, doctor? Bueno, hay varios elementos. Primero, yo creo que esto hay que ponerlo en un horizonte de largo plazo, que empiece precisamente con educar a la población. La población en general debe estar consciente a los riesgos que nos estamos enfrentando y cuál es la mejor manera de prepararnos, hacer todos los procesos de preparación, de prevención y por supuesto toda la estructura del gobierno en procesos de reconstrucción y rehabilitación de diferentes lugares. Pero quiero traer algo sobre la mesa que me parece a mí que es sumamente importante. Yo creo que todavía no lo vemos en Honduras, aunque pareciera que es obvio, pero no lo vemos. Por ejemplo, datos. Imagínese si usted viniera aquí al programa y no sabe quién va a ser sus invitados, ni se da cuenta cuál es el tema que va a tocar. Aquí probablemente el resultado va a ser un desastre. Usted ni va a saber con quién está hablando, ni va a saber qué tema es el que se va a abordar. Pues usted tampoco puede dar una atención correcta, responder, prevenir, reaccionar, rehabilitar, si usted no tiene la información apropiada. Eso es equivalente a decir que la toma de decisiones es a ciegas. Así no le atina absolutamente a nada. Entonces, nosotros yo creo que tenemos que invertir bastante en datos. Necesitamos que la información fluya, necesitamos que toda cuanta decisión se tome sea documentada o sea sustentada en evidencia. Necesitamos tecnología, necesitamos toda la infraestructura que se requiere para abordar estos tipos de elementos. La infraestructura de monitoreo hidrológico y climatológico en Honduras es insuficiente y a veces hasta es un chiste realmente. Si uno ya analiza la densidad de estaciones climatológicas que hay en el país, la densidad de estaciones hidrológicas que hay en el país, realmente eso es ridículo. Bajo esas circunstancias difícilmente usted va a poder actuar. Segundo, no tenemos realmente sistemas de información tan robustos que nos permitan a nosotros saber dónde están los mayores daños, quiénes son los más afectados, qué es lo que necesitan, cómo se les puede apoyar, cómo se puede aportar en términos de prevención, cómo se puede aportar en términos de recuperación. Cuando usted tiene datos, eso le permite, por ejemplo, me refiero a la parte hidrológica ahora. Cuando usted tiene datos o tiene infraestructura y tecnología, eso le permite analizar y entender muchísimo mejor los fenómenos. Cuál fue la magnitud, cuál fue la intensidad, cuál fue la frecuencia, cuánto cayó, dónde cayó, qué efectos provocó, etc. Segundo, le permite incorporar a lo que don Carlos estaba mencionando, elementos a la planificación. ¿Qué significa eso? Que ese análisis le permite a usted, primero, diseñar toda la infraestructura, como los puentes, los famosos bordos que nunca han llegado, le permite a usted incorporar todos estos elementos en los procesos de planificación como tal. No es nada lógico ver un evento que uno no ha analizado y después solo irse a construir un puente, ni siquiera sabe cómo va a diseñarse porque no sabe cuál fue la magnitud. Y tercero, eso nos permite modelar. Este mundo de hoy es de modelación. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted con esos datos puede modelar dónde están los potenciales de deslizamiento, cuál es la planicie de inundación, quiénes van a ser afectados, cómo podrían ser afectados. Entonces, yo creo que aquí estos elementos son sumamente importantes y que se requieren acción de inmediato, pero yo creo que a lo largo del programa voy a estarlo recalcando. Estas son medidas que se pueden tomar, pero lo central aquí es un plan realmente de mediano largo plazo, integrando a todos los sectores y un plan que permita ver la visión holística de las cosas. ¿Por qué? Todos estos asuntos repercuten en pobreza, profundizan la pobreza, profundizan la desigualdad económica, la desigualdad de género, incrementa la vulnerabilidad social y la fragilidad política en la cual está el país. Yo creo que tenemos que trabajar en ese plan. Ayer mirábamos unas imágenes de la comunidad garífuna en Tornabé, en Triunfo de la Cruz. Óigame, eso realmente es terrible.
personas con más de medio metro anegada toda su comunidad en Tornabé e implorando por ayuda. O sea, yo creo que todos estos asuntos se tienen que incorporar en este plan de mediano y largo plazo, pero ojo, que no pase como los planes, de la ley de ordenamiento territorial, que no pase como los planes municipales que están ahí en papel mojado y que no se aplican. Debe de haber una coherencia. Un plan como tal no funciona de nada si toda la estructura del Estado, la estructura de gobierno no está realmente articulada con toda la sociedad en su conjunto. Sí, Niro. Comparto mucho lo expresado. Yo creo que como él empezó diciendo datos, pues voy a atreverme a decir algo que hace poquito recién pasó, del 13 al 15 de este mes, en la UNACIFOR se llevó a cabo el tercer Congreso de Investigación Forestal. Queda como investigación forestal, pero realmente ya son investigaciones de ciencias de la tierra, y eso es importante, donde pudimos ver que estaba la UNAD de Catacamas, estaba la UNAD de Tegucigalpa, la Universidad Nacional Autónoma, estaba UNACIFOR, y hubieron muchas ponencias que tienen mucha relación con esto. Entre ellas es el cambio climático con injerencia en plagas o injerencias en plagas forestales. Y ya lo tenemos claro, lo habíamos identificado, pero ya ahora con datos, ¿verdad? Ya lo han dicho 3 tesis, 2 investigaciones más, donde después de 2 años secos, llámese 2 años niño, agárrese porque ya viene una plaga forestal donde va a perder mayor cantidad de cobertura. Entonces, si ya tenemos esos datos, se incorporan a este plan grande que queremos hacer de planificación. Si nosotros también tenemos datos de que está cambiando la cobertura forestal en este sentido, sigue siendo bosque, pero se está degradando ese bosque. Los bosques nubosos, que son realmente esos que son captadores de agua, por el tema del cambio climático, están siendo invadidos por robles y por pinos, y no es que sean malos, pero resulta que entonces esa esponjita que usted tenía está disminuyendo. Entonces, ¿quién nos está dando eso? Las investigaciones, nuevamente los datos. El tema de los caudales, o sea, todo lo queremos, resolver con una infraestructura, pero si no sabemos realmente cuál es el caudal que existe, ese estudio que tenemos que tener en esa cuenca, microcuenca o macrocuenca, por decirlo así, o subcuenca, nosotros no vamos a tener esa información. Entonces, nuevamente datos. Yo sí creo de que hemos tenido etapas en Honduras donde hemos tenido una planificación, no es que no se ha tenido, pero de repente, y yo lo voy a decir de frente, por la corrupción, y a mí no me va a sacar nadie de ahí, escondemos los planes porque lo que queremos es darle volantín a mucho dinero. Eso para mí, doctor, quizás lo voy a meter en problemas a usted, pero yo lo digo claramente. Lo comparto. El doctor. O sea, aquí, ¿cuántos estudios hemos hecho? Entonces, antes venían del extranjero a ayudarnos a planificar, pero resulta que yo me siento honrado de tener 2 doctorados. Yo solo llegué pues a nivel de maestría, pero ya andamos haciendo la fuerza. No, yo también, solo maestría. Donde nosotros podemos decir de que en Honduras se pueden hacer, tenemos grandes profesionales para planificar, pero entonces las cosas buenas copiémoselas a otros países y copiémoselas en este caso a los chinos. Podrán tener muchos defectos los chinos, pero algo que sí tienen es que su plan de crecimiento como país no lo saca nadie de ahí. Y entonces etapa 1, etapa 2, y yo tuve la dicha de que mi prima hermana me enseñó un plan solo para la parte forestal y yo me quedé maravillado. O sea, cómo ellos, áreas desérticas, reconvertirlas a bosques. ¿Y cuánto de dinero? No importa, la cosa es reconvertirlo. Y entonces es ahí donde nosotros, porque si no, ¿qué pasa? Vamos a gastar millones en planificación y no vamos a tener plata para ejecución.
Entonces, es ahí donde yo sí creo de que esta investigación ya se está haciendo, y la academia ahí está y ha estado haciendo investigación. Entonces, agarremos la investigación de la academia, que hay que ponerle plata a la investigación, sí, pero nos va a costar mucho menos que yo traiga consultores del extranjero, teniendo buenos, digamos aquí, expertos en el país. Si ya la academia está cumpliendo su función, la empresa privada cumple su función y el gobierno cumple su función en esa triada, nosotros podemos salir avante. Entonces sí comparto mucho con el tema de los datos, y algo que yo sí creo que sirvió mucho, aunque sean pocas estaciones las que tenemos, pero sí yo creo que sirvió de que el sistema de alerta temprana para esta tormenta tropical se activó, y gracias a Dios pues vemos en las noticias, y la voz oficial para esto, que fue Copeco, nos habla solo de 2 fallecimientos. Yo creo que eso es de valorarlo, porque en otros tiempos, sin esa información de que estaba lloviendo en Chinda, las grandes precipitaciones, ya sabíamos en cuánto tiempo nos iba a llegar allá. En este momento pues se valora eso, de que sí se activaron esos sistemas de alerta temprana y pudimos salvar las vidas humanas, que eso es importantísimo. Entonces, este es un tema amplísimo. Yo quería también tocar a otra cosa importante que el doctor lo tocó el día de ayer, porque lo estuve escuchando en una emisora, el tema de las represas. Yo creo que sí es importante también planificar. Sabemos de que hay ambientalistas extremos de que están contra las represas, pero yo sí creo que las represas son, como se llama, infraestructura para retención y con múltiples usos. Entonces yo creo que, hablando específicamente de Tegucigalpa, de esa cantidad de millones que ya tenemos en la capital, yo me voy a sentir muy alegre cuando se inaugure la represa de San José, pero aún ahí todavía nos quedamos cortos en oferta y demanda de agua, con el tema de que necesitamos la represa del río El Hombre. Entonces es ahí donde les digo yo, no importa de qué color de calcetines ande el doctor, ni el licenciado, no importa si son rojos, negros, amarillos, azules, no importa. Aquí es o planificamos y nos olvidamos de esos colores políticos, o sucumbimos. Sí, doctor, ese tema de las represas que mencionaba, ¿usted cree que es de importancia en nuestro país? Claro, mire, solo volviendo a los datos, en este caso no con precisión, pero sino de pura deducción. En Honduras caen aproximadamente 1000 milímetros de lluvia anuales en promedio. 1 milímetro de lluvia quiere decir que es 1 litro por metro cuadrado. Si 1 kilómetro tiene 1 millón de metros cuadrados, entonces en 1 kilómetro le está cayendo en promedio 1 millón de litros de agua. Entonces, si lo extrapolamos a todo el país, ¿cuánta agua nos cae a nosotros? Aunque sea en 4, 5, 6 meses, pero nos cae una cantidad de agua enorme. Millones de kilómetros cúbicos, pero el 99% de esa agua se va al mar, no la retenemos, porque tenemos muy poca capacidad de retención. El Cajón, aquí los Laureles, la Concepción, Pespire, son poquitas las represas. Y el relieve de Honduras se presta para tener muchas represas, no tipo Cajón. No nos imaginemos en esos monstruos, ¿verdad? Represas pequeñas. Con esa represa pequeña, los pueblos, muchos pueblos no tendrían problemas de agua en la época seca, porque han almacenado esa agua que cayó, por ejemplo, en el sur de Francisco Morazán, que esa zona 2 meses del año llueve y el resto del año está seco. Pero ¿cuánta agua le baja por el Nacaome, por el río Reitoca y todo eso? Un montón de agua. Pero esa agua se va, porque no la retenemos. Y esa agua le serviría para irrigación, para consumo de la población, para generación de energía eléctrica, para cría de peces. Dice, para muchas cosas le podría servir. ¿Y por qué no pensamos entonces en un sistema nacional, en una red a nivel nacional de represas para poder almacenar esa agua, ¿verdad? En principio. Segundo, estas represas también nos van a ayudar en el plan de reforestación, ¿verdad? También, y nos van a ayudar
reforestando, que esa es otra idea que yo he propuesto. Como dijo aquí el amigo Kelly, los bosques nublados son los productores de agua. No olvidemos eso. Y entonces todos los municipios de Honduras deben tener la obligación de preservar los bosques nublados que tienen en su jurisdicción, porque ese bosque nublado es el que le va a proteger y a lograr producir el agua potable que su población va a necesitar en el transcurso del año. Incluso yo he sugerido, porque ya en Honduras los bosques nublados se están reduciendo, y justamente por el cambio climático es una consecuencia precisamente que las vegetaciones no son estables por siempre. Hay una sucesión continua de las especies. Por ejemplo, ahorita nosotros vemos un bosque de pino. Ese bosque de pino, cuando aparece el roble, ya el pino lentamente va a ir desapareciendo, porque el roble lo va a ir. ¿Por qué? Porque el pino necesita un suelo ácido y el roble lo vuelve alcalino. Entonces el pino va a ir desapareciendo a medida que el roble vaya progresando. Y lo mismo va a pasar con el bosque nublado. Entonces esa sucesión, como se le llama en botánica, esa sucesión entonces se da naturalmente, ¿va? Pero nosotros estamos contribuyendo con ella. Al volarse todo el bosque nublado, por ejemplo aquí en la montaña de la Tigra, el otro día yo quedé asombrado. El agua de la Tigra, la Tigra es el pulmón primero de Tegucigalpa, pero también el productor de casi la mitad del agua que consumimos en Tegucigalpa. Sin embargo, lo estamos destruyendo. El 80% de la Tigra está ocupada ya por viviendas, por cultivo de café, por cultivo de vegetales, y la gente se ha ido a meter allí y es propiedad de ejidal. Entonces, yo incluso he propuesto, bueno, se ha ido a meter tanta gente que ha construido casas y todo ahí, pues el SANE en su momento, la UMAPS ahora, o la alcaldía, ¿por qué no pagamos aquí de Tegucigalpa, pagamos unos 10 o 20 lempiras adicionales en el recibo del agua, y ese que sea un fondo para comprarle o pagarle las mejoras a esa gente y recuperar esa propiedad y volverla bosque nuevamente? En todo el país deben hacer eso las alcaldías municipales que se han quedado sin bosques que les produzcan agua. Entonces, y este tipo de cosas, como dice el doctor, son cosas que hay que planificarlas ya para irlas incorporando a mediano y a largo plazo. Propongámonos como país que a largo plazo, en 40, 50, 60 años, vamos a recuperar todos los bosques nublados del país. Claro que lo podemos hacer. Sí. Y no necesitamos un consultor extranjero para que nos venga a decir eso nosotros lo podemos hacer. Y estos consultores extranjeros, ¿acaso vinieron de la luna? Ellos lo formaron allí en el transcurso del tiempo. ¿Cuántos científicos tiene Israel? ¿Cuántos científicos tiene Japón? Y los han formado ellos mismos. ¿Y nosotros por qué no podemos formar nuestra propia gente también? ¿Vamos a cometer errores? Sí, como lo cometieron ellos. Pero al final de cuentas ya tenemos una base para empezar. Pero no estemos dependiendo de la dávida internacional. Estas son oportunidades para robar, ¿verdad? Todas estas emergencias justamente para eso sirven, para robar, ¿verdad? Y por eso no les interesa resolver el problema, porque esperan la próxima tragedia el próximo año para ver cuánto van a conseguir también. Esa es la realidad, ¿verdad? Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Muy interesante el tema. Tenemos todavía mucho que abordar, pero también tenemos que ir saliendo con nuestros patrocinadores. Ya volvemos. Bien, continuamos, y precisamente el tema que mencionaba don Carlos sobre los bosques, que cada vez se reducen más, ¿de qué manera ha afectado esto? Ya comentábamos con el ingeniero Kelly en un principio, doctor, sobre esta situación de que ahorita estamos inundados y ya vienen otra vez los incendios. ¿Qué decir al respecto sobre esta situación? Yo creo que hay que entender que los bosques son el regulador natural hidrológico por excelencia. Es decir, nosotros mencionaba al inicio, poniéndolo de manera simple, reduzcamos la cobertura vegetal y vamos a seguir teniendo la misma cantidad de agua, pero en un periodo de tiempo mucho más corto.
Y eso nos va a estar generando todas estas inundaciones que tenemos ahora. Incrementemos la cobertura vegetal y vamos a tener la misma cantidad, pero mejor distribuida en el año el agua. A nosotros no nos interesa como cuando usted esté en su casa, no le interesa que le den agua una vez al año o una vez al mes y que le den todo el agua que quiere. No, le interesa que le den el agua dosificada en el tiempo, eso es lo que a usted le sirve. Si nosotros miramos todo el agua que está ahí ahorita en inundaciones, el 30%, si tomamos una muestra de esa agua, el 30% del agua es la molécula del agua, el oxígeno, el hidrógeno, y luego es sedimento, es el suelo que se ha venido arrastrando. Ese suelo se deposita en los ríos y después el río se llena entonces de ese sedimento y el agua coge para donde quiere, pero nos quedamos sin suelo en las montañas, nos quedamos sin suelo en las laderas, el suelo que nos sirve en este caso para la producción de alimentos. Entonces el bosque es un elemento fundamental. Mire, después del bosque, esta regulación hidrológica de manera artificial se puede hacer, como hablan ahorita el asunto de las represas, pero volvemos a lo mismo. Mire el caso del Cajón. Allá por el 94 que se inauguró el Cajón, 93-94, estábamos, 85. O se perfiló, 85, perdón. El 94 fue cuando lo desvaciaron. Fue cuando lo desvaciaron y lo volvieron ya para ofrecerle energía a todo el país, que en ese tiempo toda la energía en la mayor parte de los pueblos era térmica, con unas plantas, etcétera. Pero ¿qué pasaba? En ese momento se perfila como que iba a ser para ofrecer la energía a Centroamérica, pero nadie se le ocurrió en ese momento y todavía estamos haciéndolo de esa manera, que el agua que llega ahí debe llegar libre de sedimentos para que pueda ser procesada en las turbinas, generar la energía cinética y posteriormente la energía que nosotros consumimos. Entonces lo mismo ocurre. Mire, ahorita en el país usted puede poner por embalse o por caída, puede poner generación de energía literalmente en todo el país y no necesariamente tiene que hacer aquellas grandes represas que para el Valle del Agua, hay que decirlo, es indispensable que haga eso. Pero en todo el resto del país usted puede tener microhidroturbinas que abastezcan de agua a la población y que aparte de eso les sirvan para generar energía para otros usos no consultivos como tener estanques o producción de peces y ese tipo de cuestiones. Por cierto, yo creo que el gobierno, la empresa privada, la cooperación deberían de poner los ojos en todos estos proyectos de autonomía energética, por ejemplo, de Red de Desarrollo Sostenible en Opalaca, que es un proyecto de autonomía energética que puede servir para ejemplificar lo que se puede hacer en todo el país con toda esta agua para regularla. Entonces, volviendo al asunto de los bosques, toda la población debe de saber y manejar como quien maneja las vocales el hecho de que los bosques son el principal regulador hidrológico y aún en nuestro patio trasero debemos de tener árboles. No estamos hablando de solo la cobertura vegetal densa, estamos hablando que usted en el patio trasero debería tener árboles, porque eso es lo que va a permitir la regulación hidrológica. De ahí las represas, los drenajes, los dragados, son asuntos que ayudan, pero el regulador hidrológico natural por excelencia es la cobertura vegetal. Sí, perfecto. Ingeniero. Bien, usted dijo algo, licenciado, y es justamente porque cualquiera puede decir, bueno, yo creo que se la fumaron verde esos panelistas que están hoy ahí, ¿va? Porque están hablando de incendios y viendo que lo que hay ahorita, nuestra población está sufriendo de inundaciones. Ya en 2 meses van a ver. Exactamente, pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de un sistema de alertas tempranas, entonces nosotros estamos hoy aquí para justamente eso. Yo sí creo de que es importante y nuevamente son cosas que yo las puedo decir porque las hemos estado implementando como proyecto EDEN en Honduras, y es empezar a hacer rondas preventivas contra incendios forestales en el mes de diciembre. Mientras todo el mundo se está preparando para hacer los tamalitos, el chanchito horneado, en EDEN nosotros estamos planificando las rondas preventivas contra incendios forestales. ¿Y por qué diciembre? Porque usted puede avanzar, tiene un mejor clima, entonces la gente puede rendir más y puede avanzar en mayor número
¿cómo se llama?, de kilómetros de ronda, para que ya después, en enero o febrero, usted continúe y no lo agarren, como quien dice, desprevenido. Eso es alerta temprana. ¿Cómo se están haciendo estas intervenciones con las comunidades? ¿Cómo se hace esta intervención? Ahí sí yo creo que es importante decirlo. El Instituto de Conservación Forestal está jugando un rol importante, donde se tiene una alianza con EDEN y se tiene alianzas con las comunidades para generar empleos comunitarios y hacer rondas preventivas contra incendios. Todo está concatenado. O sea, si nosotros estamos protegiendo estos bosques, pues estamos protegiendo esos pulmones. Claramente lo que ha pasado, como lo dijo el doctor, si tenemos más reducción de bosques, vamos a tener más alteraciones climáticas. Entonces, sí parece como que estuviéramos hablando como fuera de serie, pero no. O sea, si estamos pensando en una planificación seria, estaríamos hablando de que ya con esta planificación nosotros debemos de tener los bosques de altísima importancia que tenemos que proteger contra incendios forestales, y ahí es donde entra casi toda la regeneración natural, todas las fuentes abastecedoras de agua. Y entonces también hay otro tema que es importante, el voluntariado. Las comunidades tienen una junta de agua. Todas las personas que están sirviéndose de esa agua, es importante que le brinden ayuda a esas juntas de agua para hacer rondas preventivas en estos sitios. Entonces, no estamos hablando cosas, digamos, a mediados de noviembre, pero ya se nos van a venir eso. Esperemos de que siga haciendo la planificación. Se nos viene un año, digo yo, crítico, cuando hablamos de un año político. Entonces vamos a tener a todas las autoridades pensando en la política vernácula, porque somos seres humanos, somos entes políticos. O sea, la política tiene que existir, pero no la politiquería, que es otra cosa. Entonces, ese es un llamado que se debe de hacer a las instituciones responsables, de que están en manos, digamos, en este caso el Instituto de Conservación tiene un buen profesional forestal. Entonces el llamado se le hace a que continúe con esa planificación, que no se desvíe de esa planificación, que si lo primordial va a ser la prevención y combate de incendios, nos mantengamos en ese norte, y así las otras instituciones, porque al final algo sí tenemos claro, es que como buenos hondureños, aquí nacimos, aquí estamos viviendo y aquí queremos quedarnos, no queremos emigrar. Y para poner el último, siempre yo trato de poner otro puntito aquí, y es que ya tenemos ejemplos claros de que comunidades aquí en Honduras han tenido que emigrar a otro lugar por el tema de la falta de agua. Entonces ya no estamos hablando, es que contaron, ya son cosas que existen. En el valle de San Esteban, en la cordillera de Agalta, todo el mundo se pregunta, pero ¿y por qué ya no tengo agua? Pero solo es de ver la cordillera, como lo dijo el doctor, y resulta que se la han comido. Y entonces ahí tenemos ejemplos palpables de migración de comunidades de un sitio a otro porque ya no tienen agua. Entonces viene la otra solución importante, aguas de pozo. Sí, es cierto, pero si no tiene esa infiltración, esos pozos se los van a acabar rapidito, no van a estar alimentándose a nivel freático, y vamos a tener graves problemas. Por aquí dejaría ahorita, ¿no? Sí, perfecto. Don Carlos, ¿qué opinión le merece? Mire, siguiendo con la incorporación de las comunidades, con el ingeniero Carlos Ávila Molina, cuando él regresó de Roma como embajador en el Vaticano, estuvimos trabajando en un proyecto que él se lo proponía a la Asociación de Maquiladores en el norte, ¿verdad? Porque allá en el norte están preocupados con esto de las inundaciones en el Valle de Sula. Entonces con él hablábamos de un plan. Él originalmente, su idea era
de recuperar la cuenca del río Chamelecón y el Lulúa, porque son las que alimentan en el Valle de Sula. Pero entonces lo ampliamos a nivel nacional, pero lamentablemente él enfermó y luego falleció. Entonces yo tomé el proyecto, se lo he presentado a las autoridades, al Congreso Nacional anterior se le presentó, la Comisión del Bicentenario también lo presentó, pero no le pararon bola. Y en esencia, ¿en qué consiste el proyecto? Primero, centrarnos en los centros educativos, que todos los centros educativos del país, públicos y privados, tengan su vivero. ¿Por qué? Porque en aquel momento hablábamos de 2 millones de estudiantes en el sistema escolar. Hoy se ha reducido a 1.700.000 más o menos, 1.800.000. Entonces nosotros decíamos, si cada alumno desde primer grado hasta el último grado de secundaria pudiera tomar 10 plantitas desde el proceso de siembra, cómo llenar la bolsa de polietileno, pues meterle el suelo, preparar el suelo en la escuela, luego sembrar la semillita, cuidarla durante todo el año, y allí involucraríamos a este niño en todas las materias, en matemáticas, en sociales, en letras, en español, perdón, en etcétera, en todas ellas, ¿verdad? Y durante todo el año este niño le está dando cuidado y atención a esas 10 plantitas. Al final del año, en aquel momento decíamos, vamos a tener posiblemente 20 millones de plantas. Una vez esas plantas estén listas para su transporte y plantación en un lugar, entonces esas plantas, a través de los patronatos, de las juntas de agua, de las municipalidades, de las fuerzas vivas, la escuela le pasa a una comunidad de esas plantas para que la comunidad, con programas del gobierno como Alimentos por Trabajo, en vez de estarle regalando el dinero, en vez de estarle bono aquí, dándole dinero a la gente para que compre recargas o ese tipo de cosas, entonces mejor darle alimentos a cambio de que estas personas se encarguen de sembrar, de plantar y recuperar todas esas zonas que han sido deforestadas en el país. Al final del año podríamos tener, que no sobrevivan el 100% de las plantas, que sobrevive el 50%. Ya tenemos 10 millones de plantas. Y si eso lo hacemos en un plan de unos 10 años, ¿cuántos nuevos árboles habrán contribuido estos niños para recuperar el bosque en el país? Y no solamente estamos hablando de plantas ornamentales o de frutales, sino que, y es más, dentro del plan decíamos, si hay una planta que esté en peligro de extinción, podemos aprovechar para que esta planta, sacarla de esa lista y reproducirla aún más. Entonces el proyecto se lo presentamos al Congreso, se lo presentamos a autoridades y nunca le hicieron caso. Pero yo sigo insistiendo que yo creo que es una manera de involucrar a la escuela, la comunidad y todas las personas en el país para un plan nacional. Le llamábamos Plan Nacional de Conservación, porque hay zonas vírgenes todavía, conservarlas, de recuperación y de reforestación. De recuperación como la zona sur de Francisco Morazán, que hasta la cubierta vegetal ha desaparecido. Bueno, pues recuperar esa zona poquito a poco, reforestar aquellas que han sido recientemente deforestadas y mantenerlas que todavía están. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer y no con gran cantidad de dinero, porque estos viveros escolares no van a costar un ojo de la cara, bien se puede hacer. Entonces yo planteo nuevamente este proyecto, ahora que se ha dado esta emergencia, tal vez alguien escucha. Sí, perfecto. ¿Existe alguna herramienta o algunas herramientas tecnológicas que podrían ser implementadas para poder tener algún impacto en contra de esta situación del cambio climático? Por supuesto, ya estamos en la era de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, del machine learning, de todos estos asuntos que nosotros deberíamos de estar avanzando en esa línea. Para ponerle un ejemplo, nosotros
En Honduras estábamos hablando de que tenemos una red de estaciones meteorológicas que está lejos de lo que necesitamos realmente. Tenemos estaciones hidrológicas que están lejos de lo que realmente necesitamos en el país. Entonces casi siempre recurrimos a medidas indirectas. Hoy día tenemos disponibles muchísima información derivada de satélites para entender, por ejemplo, todos estos acumulados de lluvia son información generada desde satélites o desde radar, pero también tenemos drones hoy día que fácilmente pueden ser utilizados para estos mecanismos. Ahora bien, esto también hay que entender que hay muchas limitantes. Las limitantes tienen que ver con que esa información generada desde un satélite, que a veces la utilizamos nosotros aquí, por la escala que es tomada, a veces no resulta muy práctico usarla a nivel de campo. Entonces nosotros tenemos que tener gente experta en la materia que tome esa información de los satélites, la combine con la información en campo, más la información comunitaria, y nos permita generar a nosotros o hacer toma de decisiones con información aplicada a nuestro contexto. ¿Qué significa esto? Significa que el país debe de avanzar a tener sistemas altamente tecnológicos que nos permitan generar, por ejemplo, proyectar en tiempo real cuáles son las zonas inundables, cuáles son las zonas que se están inundando en este momento, cuánta es la población que está siendo afectada, porque aquí todavía dependemos de que nos llamen por teléfono y nos digan, mire, estamos inundados aquí, mire, tenemos el agua hasta el cuello. Eso no funciona así, en ningún país desarrollado funciona, si es que queremos ser efectivos en la respuesta. En realidad, antes de eso, nosotros debemos de tener información anticipada de quiénes van a ser afectados, qué es lo que necesitan, cómo poderlos atenderlo, hasta para priorizar. Es decir, porque a veces nos hacen una llamada y vamos para allá y quizás lo que necesitan son otros. Necesitamos sistemas de estos que combinen información satelital, el uso de drones, sistemas de información geográfica, de tal manera que ellos en tiempo real pueda ver qué es lo que está pasando en múltiples áreas. Mire, hoy día, no sé si usted se ha fijado, por ejemplo, que usted usa su iPhone o usa su teléfono Samsung o cualquier teléfono inteligente, usted se va, no conoce un supermercado, no conoce un restaurante, lo pone ahí en el aparato, lo lleva, ahí le da la dirección, lo lleva, y cuando llega al restaurante le dice, mire lo que están pidiendo en este restaurante, mire qué otras opciones de restaurante. Eso es el Internet de las cosas. Toda la información está ahí, está disponible y se combina para tomar decisiones. Eso es lo que a nosotros nos hace falta en este país. Por ejemplo, el asunto de las precipitaciones, el asunto de las crecidas de los ríos, nosotros debemos de saber con precisión qué es lo que está cambiando en precipitación, dónde está cambiando, a qué escala, quiénes son los afectados, quiénes van a ser proyectados para sequía, pero no visto como se hace ahora, que realmente lo que tenemos son aproximaciones. A veces uno encuentra cifras que dan risa realmente, que decimos, bueno, 300,000 personas que van a sufrir hambre. No, por favor, cuando uno se va al campo se da cuenta cómo son las realidades. Hay gente que tiene en este momento que ni siquiera aparece en el mapa de ningún lugar, de nadie los tiene, que están siendo afectados y realmente están viviendo una situación completamente crítica. ¿A qué se debe eso? A la falta de sistemas de información, a la falta de infraestructura tecnológica, a falta de expertos o especialistas que tengan el conocimiento sobre eso, y que hay muchísimos en el país y que simplemente no se les escucha, no se les integra en esta toma de decisiones. Hay muchos lugares, me encantó ver una fotografía, espero que sea cierta, donde ya están abasteciendo al menos comunidades aisladas con drones. Eso es un avance, pero eso es algo simple realmente. Necesitamos robustecer a meteorología, de meteorología de Honduras, necesitamos fortalecer a Aeronáutica Civil, necesitamos fortalecer a Copeco, todas estas, el aparato estatal, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, los que manejan la parte social, para conformar tecnológicamente todo un sistema que nos permita integrar información de múltiples fuentes, que nos permite entonces tomar decisiones en tiempo real, de manera sensata, de manera acertada. De esa es la única manera que nosotros vamos a poder avanzar. Miren el caso
le voy a poner un caso ejemplo, un caso simple de la capital de la República. A veces a nivel municipal se le va a dar atención a una gente porque las comunidades llaman de que están emproblemados. Eso en ningún lugar, al menos en un país desarrollado, no pasa eso. La atención está de manera anticipada porque ya tienen elementos suficientes para ir hacia atender a estas poblaciones que están siendo afectadas. Entonces yo creo que la parte tecnológica es fundamental. Tenemos que incorporar todas estas, la mayor cantidad de estaciones telemétricas necesitamos en el país. Necesitamos incorporar la mayor cantidad de estaciones meteorológicas digitales, que nosotros podemos ver en tiempo real, que ya hay bastantes en el país, pero no son suficientes. Hay zonas como en Gracias a Dios, que literalmente ahí no hay nada. En las zonas montañosas no hay nada. Necesitamos incorporar toda la plataforma de los sistemas satelitales que se monitorea precipitación en tiempo real, que se monitorea temperatura en tiempo real. Necesitamos profesionales expertos en la materia que integren la información de satélite con la información que tenemos en campo, más la información comunitaria, y luego entrenar a la gente, y óigame bien lo que voy a decir, entrenar a la gente para que tome decisiones incluso. ¿Por qué? Usted puede tener toda la información mejor posible a la vista, de las mejores fuentes, pero si usted no conoce del tema, usted no va a hacer nada, usted no va a ver nada, absolutamente. Le pueden poner todo ahí y no va a haber nada. Entonces, si yo estoy en una secretaría, si estoy en una instancia tan crítica para emergencia, yo debería de saber al mínimo interpretar la información que me van a poner sobre la mesa. Sí, ¿se ha implementado algo bueno, cree usted, en Honduras en los últimos años? Sí, fíjese que bueno, yo creo algo y que está muy relacionado con los sistemas de alerta temprana y está relacionado con los datos y que yo creo que voy a decir lo que la ministra de SAC, la doctora Laura, implementó algo importantísimo y que sé que lo están haciendo, no sé en qué nivel está. Sí. Yo la conozco a ella por trabajos que hemos hecho con la Universidad de Zamorano o con la Escuela Agrícola Panamericana, y ella empujó a través de gobierno el censo de productores agrícolas. Entonces, imaginémonos de que no sé a qué nivel está, pero si eso está bien adelantado, entonces ya se sabe dónde están estos productores. Y como lo estaba diciendo el doctor, si yo ya sé que con sistemas satelitales o porque me avisaron por teléfono, ahí se inundó, entonces yo ya puedo claramente saber cuántos cultivos he perdido. Y entonces digo yo, bueno, significa que si yo tengo perdidos estos cultivos, ¿cuánto tengo yo ensilado? ¿Voy a tener o no voy a tener hambre en este país? ¿Perdí la producción de maíz? ¿Perdí la producción de frijoles? ¿O cuánto tengo? Entonces, para ese tipo de cosas, los censos de productores es importantísimo. Entonces esperemos de que ojalá que se haya avanzado mucho con ese tema y que tengamos esto y nuevamente entonces son los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, que es importantísimo. Entonces ahí vuelven a verse la importancia de cómo estar nosotros alerta ante esto. Otro anuncio que es importante, que es un proyecto muy, digamos, valorado en el país, que se desarrolla con fondos de USAID del gobierno de Estados Unidos, se llama adaptación climática. Ellos fueron a este congreso de investigación y nos dijeron algo importante. Nos hemos dado cuenta de que cuando vamos a pedir información a diferentes lugares, no voy a mejor decir nombres de instituciones o universidades, para ver la base de datos de clima, dice, es más fácil entrar al Pentágono que a mí me den esa información. O a la CIA. Exactamente, es increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo trabajo para la UNAP, por ejemplo, doctor, porque lo tengo aquí a mi derecha. Y usted genera un montón de información, pero usted cree que la genera para usted. Ni siquiera a su colega de la par le brinda esa información. Entonces, si estamos generando información importantísima, valiosa para este país, pero no la sacamos, entonces yo no estoy generando nada. Y así sucede en las instituciones también de gobierno y en otras universidades. Entonces, ellos están haciendo un gran esfuerzo
con este montón de variables climáticas para ponerlas en un repositorio donde va a ser gratuito, donde usted se va a meter y va a decir, bueno, quiero el historial de precipitaciones, quiero el historial de temperaturas, ¿cómo se llama? Podrían descargarse. Ahora, bien lo dijo el doctor, ya tengo la información ahí. Es como que si yo me quito estos lentes aquí, me miro allá porque medio, ¿va? Pero si ya me los pongo, miro clarito. Entonces es lo mismo, y disculpe la población, yo soy así muy expresivo. Para yo poder entender esos datos, entonces necesito tener expertos. Y entonces ahí yo me despojo nuevamente de mis colores de calcetines, porque si yo tengo un gran experto aquí y él le gusta el color de calcetines naranja, pero es el que más sabe del tema, yo lo traigo como mi asesor. Y entonces ahí donde es importantísima el rol de la información y cómo, si la tenemos, cómo ponerla a disposición de las personas que tienen que utilizarlas. Entonces la información es sumamente importante, cada vez es mucho más barata accesar a toda esa información y que perfectamente, licenciado, la podemos utilizar en temas de adaptación climática. Bueno, ya vamos a ir con don Carlos Avión. Tenemos una señal en vivo desde Copeco, lamentablemente. Se anuncia la muerte de una cuarta persona por este fenómeno tropical. Sí, ya vamos a reaccionar al respecto. Luis Salinas, jefe de operaciones de Copeco, está en línea con nosotros. Se ha brindado hace unos instantes una conferencia de prensa de recuento de daños y confirmando esta cuarta muerte. Luis, buenos días. Muy buenos días. Sí, nosotros ya, la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia Copeco, ya nos han reportado la cuarta muerte por parte de la Policía Nacional y los bomberos en el sector, en el departamento de Olancho, en el municipio de San Esteban. Tenemos con el nombre de la persona que fue fallecida, se llama Carlos Darío Díaz, de 46 años, por sumersión. En este momento llevamos 4 fallecidos, lo que es la tormenta tropical Sara. Uno tenemos en Choluteca, otro en Lloro y uno en Colón. Y las estadísticas ahorita que tenemos con las familias afectadas son 42.531 y tenemos personas afectadas son 144.144. Siguen incrementando los daños, siguen incrementando las personas afectadas, siguen los albergues, son 107 albergues que tenemos ahorita activos y dándole asistencia con las diferentes instituciones y también la población que colabora y entra a venir y darle su alimentación por parte ya de corazón a la población. Nosotros como Copeco también estamos realizando brigadas médicas junto con Salud y otras instituciones como CER y ADFA y también CENAF. En este momento en las estadísticas mantenemos siempre los puentes caídos en diferentes sectores donde la CIT va a realizar rehabilitación y recuperación de estos puentes. Tenemos ahorita puentes dañados, tenemos 30 y destruidos 11, lo cual nosotros como Copeco estamos en coordinación. La señora Presidenta de la República ya dio la orden en donde van a intervenir, que los lugares, yo sé que todos los municipios y departamentos son importantes, pero ahorita solamente se va a intervenir en lo que es el departamento de Atlántida y también Lloro. Están realizando rehabilitación de pasos, ya hay pasos, estaba en comunicado Lloro, ahora hay pasos por la acción temprana de la CIT y también están en limpieza de diferentes carreteras, ya que han habido derrumbes en diferentes sectores. Y Luis, ¿sigue el riesgo para las personas? El riesgo de las personas siempre está. Sabemos que nos van a ingresar un frente frío el día jueves, según los pronósticos del Senado. Nosotros nos mantenemos alerta. No reducimos ahorita en este momento las alertas, alerta verde, porque activando la alerta amarilla nosotros sabemos que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, todas las instituciones van a estar pendientes y van a estar a disposición de la población. Sí, gracias. Luis Salinas, jefe de operaciones de Copeco. Vamos a ir a otra pausa comercial. Ya volvemos precisamente con don Carlos Avión, que lo tenemos pendiente ahí para seguir opinando. Continuamos en el foro, la entrevista a don Carlos Avión. Bueno, le traslado la pregunta que le hacía el ingeniero Kelly. ¿Se ha visto algún avance? ¿Se ha visto algo que se haya hecho bueno en los últimos años aquí en Honduras?
Pues mire, sí han habido avances, obviamente, no es que la situación no ha cambiado, sí ha cambiado. En algunos aspectos ha habido avances en positivo, pero en otros casos han habido retrocesos, ¿verdad? Pero es que también aquí hay mucho hablamos de la adaptación al cambio climático. Bueno, yo por definición, yo le llamo calentamiento global, ¿verdad? Porque el cambio climático que estamos observando es producto del calentamiento de la atmósfera. Y ese calentamiento viene por que le estamos inyectando a la atmósfera millones de toneladas de gases de efecto invernadero, y gas de efecto invernadero es aquel gas que se calienta, que absorbe la energía del sol, y al calentarse él, calienta a los demás gases que componen la atmósfera, que la atmósfera es una mezcla de gases. Hay componentes permanentes de la atmósfera como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el hidrógeno, y también hay componentes variables, que desde el punto de vista meteorológico los variables son los más importantes, ¿verdad? El vapor de agua, el polvo, la ceniza, y los gases como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, etc. Entonces, el dióxido de carbono, que es el producto de la combustión de combustibles fósiles, gasolina, diésel, queroseno, pero también la quema de bosques, la quema de materia vegetal, pues ese gas que todos los días estamos a través de los miles de millones de automóviles que circulan en el mundo, entonces todo eso estamos lanzando millones de toneladas segundo a segundo a la atmósfera. Por lo tanto, la atmósfera se va calentando poco a poco. Ahora bien, ¿cómo nos debemos adaptar? Es decir, va a tomar tiempo revertir esto, ¿eh? Va a ser muy, muy difícil, va a tomar mucho tiempo, muchos cambios en los patrones de consumo de la humanidad, pero hay medidas que tenemos que tomarlas para adaptarnos a ese cambio. Y precisamente, extra micrófono, hablábamos de la parte histórica. Por ejemplo, en el caso nuestro, varias prácticas. En agricultura, por ejemplo, escuchaba ayer al productor de arroz de Colón, diciendo que había llegado gente del sur, de Oriente, que había llegado a Colón a sembrar arroz. Pero ahorita prácticamente perdieron la cosecha. ¿Pero por qué? Porque el campesino está acostumbrado a la siembra de milpa y la siembra de postrera. Que la siembra de postrera es después del 15 de agosto, después de que termina la canícula, y luego la de milpa, que la siembra ya con las primeras lluvias de mayo. Pero resulta que ese patrón de lluvias ya no es como antes. El 3 de mayo antes fijo que llovía, hoy ya no ocurre así, ¿verdad? Entonces, de repente, la adaptación al cambio climático significa que el campesino tiene que ir viendo en qué momento. Ya no es que voy a sembrar siempre en agosto, sino que de repente debo sembrar más temprano o más tarde. Si van a haber inundaciones, y si van a haber inundaciones en Honduras, es típicamente octubre, noviembre, incluso en diciembre, entonces yo debo cambiar mi calendario de actividades para evitar que cuando vengan las inundaciones no tener un campo lleno de frijoles o de maíz o algo por el estilo. Lo mismo con el plátano. Creo que el plátano son 9 o 10 meses para poder cultivarlo. Entonces, evitar que esta plantación de plátano no vaya a estar en plena producción cuando vengan las inundaciones. Tipos como eso. Con la vivienda, por ejemplo, hablábamos que las viejas compañías bananeras, los famosos barracones que tenían las compañías bananeras, las casas estaban construidas sobre polines y estaban a 2-3 metros del piso. Obviamente pasaba la inundación, inundaba todo, pero la gente estaba ahí arriba. Y yo me acuerdo en los 60s todavía, yo no escuchaba que se fueron tantas familias, que la destrucción, que no sé qué. Pasaba la inundación y la gente estaba en su casa ahí arriba segura. Entonces, ese tipo de prácticas las abandonamos por completo. ¿Quién construye sobre barracones ahorita en la costa norte? Nadie. En la costa sur tampoco. En Alianza, que ya sabemos que todos los años el río Nacaome va a producir inundaciones, ¿por qué no entonces introducir, como por parte de las autoridades, programas de
que estas casas no estén a nivel del suelo, sino que estén sobre el suelo para evitar los daños que todos los años los están teniendo. Entonces, la adaptación al cambio climático es eso, retomar viejas prácticas que fueron útiles en el pasado y que seguirían siendo útiles en el presente, o adaptar las prácticas de cultivos o de cosas por el estilo a lo que está sucediendo con el cambio que estamos teniendo por el calentamiento global, ¿verdad? Y luego otro tipo de medidas, por ejemplo, ¿cómo nos deshacemos de los combustibles fósiles? Bueno, ya hay países, por ejemplo, que se han puesto como meta. Por ejemplo, escuché que Costa Rica para el 35 ya no van a haber carros movidos por gasolina ni diésel, sino que todos eléctricos. Ya en Dinamarca, en Alemania, se está hablando que para tal año no vamos a tener carros de combustión interna. Y en Honduras, ¿qué estamos haciendo? Si yo quiero poner energía solar en mi casa, tengo que pagar un montón de plata y el Estado no me está ofreciendo ninguna ayuda. Si 1000 personas quisieran poner energía solar en su casa, el Estado debería estar presto ahí, no para que le regale, porque yo soy enemigo que me regalen, ¿verdad? Pero que me den facilidades, ¿verdad? Que no me cobren una tasa del 30-40%, sino que una tasa de interés factible, de tal manera, porque yo con esa medida que voy a tomar, le estoy ahorrando divisas al país, porque ya esos son combustibles que no se van a comprar, no se van a importar, porque el sol lo tenemos aquí gratuitamente, ¿verdad? O la construcción de represas. Con las represas podemos producir electricidad y nos va a salir mucho más barato. Pues, por ejemplo, la energía hidroeléctrica es la más barata que hay, ¿verdad? Y Honduras tiene el potencial para ello. Entonces, por eso, adaptarnos al cambio climático significa adoptar varias medidas en todos los campos, ¿verdad? Para poderle hacer frente a esta crisis que cada vez va a ser peor, ¿verdad? Sí, perfecto, don Carlos. Doctor, tenemos 10 minutos para ir concluyendo precisamente. ¿Qué mensaje de conclusión podría dar usted en cuanto a esta situación que es muy amplia? Bueno, primero, el cambio climático no lo vamos a revertir. Al menos nuestra generación no la va a revertir. Así es que hay que irse acostumbrando a vivir con mayor frecuencia los huracanes y con mayor intensidad. Pero yo recomendaría a toda la población en general, y particularmente al Estado, al gobierno, trabajar al menos en 5 cosas. 1, hay que trabajar con datos, hay que robustecer los datos y que los datos sean confiables, deben tener integridad. 2, hay que trabajar en tecnología, este es el siglo XXI, el Internet 5.0 está ahí, el Machine Learning está ahí, la inteligencia artificial está ahí, la analítica de datos está ahí. Tenemos que incorporar esa tecnología en la toma de decisiones. 3, hay que trabajar en educación masiva. Todo mundo debería ser consciente de los riesgos que estamos enfrentando, climáticos, de gestión de riesgos, etc. 4, necesitamos un plan realmente robusto de mediano y largo plazo que sea funcional y que integre a todos los sectores, el gobierno, la empresa privada, la comunidad, etc. Y finalmente, yo creo que es importante que incorporemos en nuestra estrategia de desarrollo, si algún día la tenemos, la gestión climática y de gestión de riesgo como algo fundamental. Caso contrario, así como estamos ahorita, 85 eventos nos han retrocedido 70 años, vamos aquí como el canecho, vamos para atrás, o tomamos decisiones realmente importantes y trascendentales, o aquí realmente vamos prácticamente en contra de la gravedad. Todo el mundo va hacia adelante y nosotros vamos a ir permanentemente hacia atrás. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy importantes sus valoraciones en cuanto a este tema. Ingeniero Oquelí también tiene un par de minutos para que dé un mensaje de conclusión. No, bueno, primero iniciar pues con una palabra de solidaridad, y quise dejarla aquí y la anoté porque sí creo de que con lo que estamos viendo con nuestros paisanos, nuestros coterráneos, pues da pesar que se interrumpe el programa y nos dicen que hay 2 fallecidos más y posiblemente van a salir más. Entonces sí considero que también es importante, y algo que nosotros hemos visualizado siempre como buenos hondureños, es que el hondureño es solidario.
Si yo tengo 2 tortillitas, pero tal vez de esas 2 tortillitas la divido aquí entre todos nosotros 4 y ya salimos adelante. Entonces sí, yo diría que sí es importante poner un granito de arena, todas las personas que podamos, digamos, hacer un aporte para para toda la ciudadanía hondureña que está pasando esta situación. Yo creo que estamos llamados a ser solidarios. A manera, pues estaba reflexionando mientras estaban participando, y discúlpele que me salga un poco del tema, no, pero estaba pensando de que, bueno, uno siempre tiene una ropita ahí que a veces la donamos para a otras ocasiones, pero en este momento yo creo que cada familia que pudiera recolectar ropita, recolectar algo, claro, que sirva, creo que estamos llamados a eso, ¿verdad? Y también apuntarle mucho a la solidaridad. Regresando a este tema, pues por el cual siempre le agradezco al canal que me inviten. Yo siempre lo digo a la parte final, me gusta venir a este canal porque en este canal el libreto es amplio. El libreto no es que si yo estoy diciendo algo y viene el licenciado y me está dando mi patadita en la chimpinía, sino que expresamos nuestras ideas y lo expresamos como buenos hondureños que somos. Entonces sí, yo creo que algo que como proyecto EDEN lo hemos demostrado que funciona es la generación de empleos comunitarios. Yo creo que lo que dijo el doctor Savillón se complementa. Nosotros en esta generación de empleos comunitarios trabajamos con la comunidad. En esa comunidad hay escuelas, hay juntas de agua, hay patronatos, y es importantísimo. Ahora, sí, yo también soy de la idea de que no se deben de dar bonos ni nada, sino que la idea que nosotros implementamos es la generación de empleos dignos, porque realmente dignifica más tener un empleo y hacer bien ese trabajo a que me den alimentos por un trabajo. Yo, la verdad que ahí pues yo soy más de poner, digamos, un salario digno a cada persona que se involucre en estos temas. Entonces, sí creo yo que se puede canalizar muchos fondos para empleos dignos comunitarios para combatir el cambio climático. Por otro lado, también comparto mucho de que necesitamos mucha información, y yo diría también ahí que debemos ser solidarios con los datos. O sea, si yo he generado mucha información como universidad, UNAC en Catacamas, la Universidad Nacional, la UNACIFOR, otras universidades, que dispongamos de toda esa información. Eso es importantísimo a disponer. Y también en este momento, pues la esponja, llamémoslo así, el suelo está completamente saturado. Ya viene el jueves, viene un frente frío. Ojalá que venga acompañado de poca precipitación, pero si viene con precipitaciones, entonces ya tenemos súper saturados los suelos y tenemos que prepararnos todavía. Entonces no debemos de dormirnos en los laureles, y también, aunque se vea que estamos hablando muy a futuro, pero ya está a la vuelta de la esquina, invitar a todas las comunidades, a todas las instituciones que si pueden iniciar su preparación de rondas preventivas contra incendios forestales, lo empecemos a hacer ya en el mes de diciembre, para que nosotros podamos estar preparados para la época seca que se nos avecina. Muchas gracias, licenciado. Gracias, ingeniero Don Carlos Savillón. Muchas gracias por habernos acompañado también esta mañana en el foro de la entrevista. Bueno, gracias por la invitación, y nuevamente yo comparto plenamente lo que nos han expuesto el doctor y Ocalí, en el sentido de que es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Esto no es solo de un sector, pero el llamado a liderar en este caso es el gobierno, y mi llamado al gobierno es: escuchen las sugerencias que les hacemos. El mal de los funcionarios públicos en términos generales es creer que ellos son dueños de la verdad y que lo que ellos piensan y hacen creen que es lo más correcto. Pero no, uno que está afuera puede con mejor criterio de repente
decirle las cosas, recomendarles, porque uno no quiere que un funcionario fracase en el gobierno, uno quiere que salga adelante. ¿Por qué? Porque en la medida que resuelva los problemas que la sociedad confronta, en esa medida nos favorecemos todos. Pero los errores de un funcionario nos afectan a todos también, ¿verdad? Entonces, por eso mi llamado es, escuchen las sugerencias que se les hacen, por lo menos desde mi punto de vista, o a título personal, yo lo hago con la mejor de las intenciones. No me importa el color del partido que esté en el poder. A mí lo que me interesa es hacerle llegar sugerencias para que hagan una buena gestión. Es su obligación, pero también nos beneficia a todos. Así es que con todo gusto compartimos lo que aprendimos hace muchísimos años, lo que enseñamos en las aulas por muchos años también, y ahora que estamos retirados, pero no significa que hemos olvidado todas esas cosas. Seguimos atentos y seguimos haciendo propuestas. Sí, perfecto. Muchas gracias, don Carlos. Gracias también a los televidentes.